11 de la mañana, 16 minutos, señores. Y ahora retomamos el ciclo de salud cardiovascular con Cardiocentro de la Asociación Española. Y vamos a tocar un tema muy importante, de vida o muerte, te diría: el infarto agudo de miocardio. Porque reconocer los síntomas y consultar con la emergencia apenas esos síntomas se manifiestan y cambia completamente el desenlace. O sea, tener información y actuar correctamente te puede salvar la vida. Y es por eso que vamos a ver las claves del infarto agudo de miocardio con el doctor Sebastián Lluveras, cardiólogo intervencionista en Cardiocentro. Sebastián, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí. Bueno, gracias. Y empecemos a ver por las cosas más básicas, porque no necesariamente por ser básicas la gente las tiene presentes. ¿Qué es un infarto agudo de miocardio? Bueno, y cuáles pueden ser sus consecuencias. Perfecto. Entonces, para hablar un poquito del infarto agudo de miocardio, me gustaría plantear 3 puntos principales. Primero, ¿qué es? ¿Cómo detectarlo? Segundo, ¿qué hacer cuando tenemos un infarto? Y tercero, ¿cómo es la vida después del infarto? Bien. Para ubicarnos un poquito, porque estas instancias de información general para la población son fundamentales. Entonces, ¿qué es un infarto? Un infarto es cuando se ocluye habitualmente bruscamente una de las arterias principales del corazón. Claro. Estas arterias se obstruyen por placas de colesterol, que de alguna manera son vulnerables. No tienen por qué ser las placas más severas que existen, pero sí son vulnerables. ¿Vulnerables qué quiere decir? Quiere decir que son placas friables, placas con muy sensibles a que se rompan y se forme un coágulo dentro de la coronaria, se obstruya completamente el flujo coronario. Bien. Entonces, cuando pasa esto, se tapa esa arteria y el corazón es un músculo que precisa de oxígeno para funcionar. Esa obstrucción genera un infarto, que es la ausencia de oxígeno en el músculo cardíaco y comienza a morir. O sea, ahí va, parte del corazón literalmente, entonces se muere porque no recibe el alimento. Digamos. Es eso, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy prevalente, la enfermedad coronaria. Aproximadamente cada 34 segundos en Estados Unidos se muere una persona por el corazón, y en Uruguay existe una incidencia bastante importante de infarto agudo de miocardio. Habitualmente son entre 10 y 15 diarios de infartos agudos de miocardio, esto que estamos hablando. 10 y 15 diarios. A ver, ¿y por qué hablamos de infarto agudo de miocardio? ¿Hay otros infartos que no son agudos? Totalmente. Hay infartos, cuando nosotros tenemos un paciente con dolor torácico, como los médicos, tenemos un espectro muy amplio de situaciones. Entonces lo que estamos hablando ahora es un infarto agudo de miocardio con una característica específica en el electrocardiograma, que eso lo vamos a hablar en un ratito, que es que tiene una elevación del segmento CT, pero eso ya es más algo médico. Es lo que en la jerga se conoce como un ataque cardíaco. Estamos una obstrucción súbita de una arteria coronaria que genera un infarto. Eso genera que el músculo cardíaco que está por delante de la arteria tapada empiece a sufrir, y a medida que pasa el tiempo se comienza a morir ese músculo, y esto es un efecto que es completo con la muerte del miocardio y que es permanente, no vuelve atrás una vez que pasa las horas suficientes para que ese efecto se dé. O sea, cuando hay tejido que se muere, va a quedar muerto, hay una parte del corazón que no va a funcionar nunca más. Totalmente, va a quedar una secuela, y eso es completamente dependiente del tiempo. Por eso es importante que la población general entienda los síntomas y qué hacer con esos síntomas. ¿Por qué? Porque si la parte del corazón deja de ser irrigada, ¿no? Si vos eso lo podés atender rápidamente, totalmente. Evitás que muera. Totalmente. Imagínense que tenemos una persona, habitualmente el infarto de miocardio se expresa como un dolor opresivo en el centro del tórax, intenso, pero que inicia paulatinamente. O sea, el inicio es suave y va aumentando la intensidad del dolor. Muchas veces se puede irrigar al brazo izquierdo o al brazo derecho, pero hay otros pacientes que no tienen esos síntomas tan característicos de un infarto, sino que tienen, por ejemplo, dolor en garra en el cuello o en la mandíbula, asociado a una falta de aire brusca. Esas son poblaciones que están en mayor riesgo porque al no tener esas características del dolor en el pecho, no consultan precozmente y pasan mucho tiempo como en la arteria ocluida. Esto se ve muchas veces en mujeres, en diabéticos, en pacientes con mayor edad que no consultan precozmente porque los síntomas no son muy característicos y la población general no lo sabe. Porque habitualmente si una persona te dice, mira, me duele el pecho intenso, la persona que está al lado le dice, vamos rápidamente a la mutualista. Claro, puede ser, o llamemos rápidamente a la unidad. ¿A qué otros síntomas hay que estar atentos? Hay que estar atento al dolor tipo garra en la mandíbula o en el cuello, dolor en la espalda, asociado a falta de aire habitualmente, o dolor en la boca del estómago epigástrico intenso. Todo eso se puede expresar como, puede ser la expresión de un infarto agudo. Debe ser muy compleja la explicación de por qué te termina doliendo la espalda. Totalmente. Y muchas veces no las conocemos. Los médicos no sabemos por qué, cuáles son las aferencias nerviosas o dónde está el problema que genera dolores completamente atípicos. ¿Y una persona que tiene esos síntomas, qué tiene que hacer entonces? Bueno, cuando tenemos síntomas sugestivos de un infarto, lo que tenemos que hacer es consultar rápidamente
tanto en la puerta de emergencia o a la emergencia móvil. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el infarto es un proceso completamente dependiente del tiempo. Y este tiempo va a estar determinado por dos cosas. Uno es lo que el paciente demora en consultar y otro tiempo es lo que el médico que lo ve demora en abrir esa arteria. Porque lo hay que hacer una vez que se hace diagnóstico de infarto con ST, es abrir esa arteria. ¿Vamos? El primer tiempo ese que el paciente demora, para esto sirven estas charlas porque es lo que el paciente no puede dejar pasar. Y el segundo tiempo, el Estado y algunas, la Sociedad Uruguaya de Cardiología hacen conferencias y charlas y guías para que los médicos entiendan qué hacer rápidamente cuando se hace diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque sabemos que por cada hora que pasa con la arteria tapada a un paciente, las chances de que se muera esa porción de miocardio aumentan 16%. O sea, a 6 horas es casi el 100% de ese músculo irrigado por esa arteria tapada es que está muerto. Mira. Así que si, por ejemplo, demoramos 6 horas en consultar, el beneficio que vamos a tener de que abramos esa arteria va a ser mucho menor. Claro. Por eso es tan dependiente del tiempo y por eso la gente tiene que entender los síntomas y los médicos tenemos que actuar rápidamente una vez que hacemos diagnóstico. Ahora, ¿cómo se abre esa arteria? Me acuerdo la vez pasada, hablamos, por un lado, la cirugía bypass, que sería el extremo, ¿no? Totalmente. Pero por supuesto que eso lleva mucho tiempo de preparación y pasan horas, ¿no? Sí, sí. En lo inmediato, ya de pique, te puede hacer algo la propia emergencia, ¿no? Perfecto. La cirugía de bypass no está planteada en el infarto agudo miocárdico en la mayoría, solo en aquellos complicados con algo mecánico del corazón, por ejemplo, una rotura del corazón que vaya para cirugía de emergencia. Lo que está planteado cuando hacemos diagnóstico es que en las primeras 2 horas hay que hacer reperfusión. Y eso se puede hacer de dos maneras, o con medicación intravenosa o por vía mecánica con una angioplastia primaria, que es lo que habitualmente hacemos en el cardiocentro. ¿Qué es la reperfusión? La reperfusión es la abertura por algún método de la arteria y la restitución del flujo coronario normal, o sea que esa arteria, ese coágulo, se disgregue y no haya más lesión en ese segmento arterial y el corazón, el músculo que está luego de esa obstrucción, retome el flujo de sangre normal. Y eso se puede y se debe intentar Totalmente. en el primer momento. En el primer momento. ¿Cómo? ¿Con medicación? Cuando llega el paciente a una puerta de emergencia, en los primeros 10 minutos hay que hacer un electrocardiograma. Si eso confirma el infarto, el médico tiene que pensar dos alternativas, dependientes completamente del tiempo. Si demoramos más de 120 minutos, o sea, 2 horas, en hacer una angioplastia, o sea, una intervención por catéteres, hay que dar fibrinolíticos. En Montevideo es bastante sencillo porque esos tiempos se pueden respetar rápidamente, esos 120 minutos desde que el médico lo conoce, lo diagnostica y lo manda a la sala de hemodinamia, pero en el interior es mucho más complejo. Sí. Por ejemplo, en Rocha, tenemos un infarto en Rocha. En Rocha hay un sistema de fibrinolíticos muy estructurado. ¿Fibrinolíticos es una medicación? Es una medicación que disuelve el coágulo. Sí, que se da intravenosa y disuelve el coágulo rápidamente. Luego los fibrinolíticos hay que hacer siempre un cateterismo de las 24 horas. ¿Ah, sí? Sí, porque quedan lesiones residuales luego de los fibrinolíticos. Si bien es muy efectivo, quedan lesiones residuales que hay que tratar antes de las 24 horas. En Montevideo o en... Bueno, pero ahora, perdón, una paréntesis. ¿El fibrinolítico es 100% eficaz o hay casos que no? No es 100% eficaz, es menos eficaz en abrir la arteria que la angioplastia, o sea, esta intervención por catéteres que ¿Pero puede ser que yo tenga un infarto y que me den el fibrinolítico y que siga infartando? Sí, totalmente, y ahí se habría que salir rápidamente a hacer una angioplastia de rescate, o sea, una intervención por catéteres de rescate. Y vos me decís que hay gran parte del territorio uruguayo donde no es posible hacerse una angioplastia, ¿verdad? Y sí, eso existe, bueno, ahora estamos un poquito más descentralizados en Uruguay, pero todavía no estamos 100% descentralizados, pero los fibrinolíticos son muy eficaces. Ese es el concepto que hay que tener y no hay que dudar en dar los fibrinolíticos, porque el beneficio es tan importante para los pacientes que no hay que dudarlo. Si bien no tiene el beneficio de una angioplastia, es muy alto los niveles de reperfusión. Por otro lado, en el cardiocentro y acá en Montevideo tenés la oportunidad de hacer una angioplastia primaria, que es el método ideal, que es por vía mecánica, se hace por una incisión de menos de 1 centímetro en la arteria del brazo, la radial, y por catéter se llega hasta las coronarias y rápidamente se pasa un hilito por la arteria tapada, se abre un baloncito y se abre esa arteria y en 10-15 minutos tenemos el flujo coronario completamente normal. Eso genera que la secuela que pueda generar este infarto sea mucho menor. Claro. ¿Vamos? Hablando de eso, ¿no? De las secuelas, porque le salvaste la vida, todo bien, destapaste la cañería, pero dice, bueno, si se me tapó, se me puede volver a tapar de nuevo, ¿no? Y ahí entonces, ¿cómo Perfecto. actuás? Una vez que abrimos la arteria coronaria por una angioplastia, el paciente habitualmente se queda 3 a 4 días internado si no tiene ninguna complicación de ese infarto. Y es un infarto una gravedad media a baja.
hay que comenzar intervenciones de prevención secundaria ya en la internación luego de un infarto. ¿Por qué? Porque existe la vida luego de un infarto. O sea, no, la mortalidad no es altísima, es del 6%, entre el 6 y el 10% intrahospitalar. Entonces hay muchísimos pacientes que van a tener alta luego de un infarto agudo de miocardio y hay que prevenir nuevos infartos y nuevas intervenciones. Y eso se hace con cambios en el estilo de vida. Ajá. Principalmente son 4 grandes, es tomar la medicación, que el paciente que tiene un infarto va a tomar medicación de por vida, control cardiológico, cambios en el estilo de vida y rehabilitación cardiovascular. ¿Vamos? Rehabilitación cardiovascular, ¿y eso qué es? Perfecto, eso es un punto muy importante que todavía en Uruguay no estamos a niveles ¿de primer mundo? De primer mundo. Porque si bien hay centros de rehabilitación, mismo el Cardiocentro y la Asociación Española tiene un excelentísimo centro de rehabilitación que se llama Calidad de Vida, no todos los pacientes luego de un infarto van a rehabilitación, que es lo ideal. Lo ideal es que un paciente que tiene un infarto vaya a rehabilitación porque esto disminuye la mortalidad a largo plazo. ¿Y en qué consiste esa rehabilitación? La rehabilitación es, primero se hace un chequeo por un equipo multidisciplinario, médicos cardiólogos, deportólogos, enfermeros, y educación física, personal de educación física, y se realiza un chequeo, se hace actividad física y se hace una actividad física monitorizada por 3 a 6 meses. Ajá. Eso genera cambios en la persona, tantos psicológicos, cambios en el estado de ánimo muy buenos del ejercicio, como mejorar los factores de riesgo. Por lo tanto, el paciente va a cumplir mejor con la prevención secundaria luego de la rehabilitación y eso se expresa en una disminución de la mortalidad en el primer año. Mirá. Así que es una pata muy importante del tratamiento luego de un infarto de la rehabilitación. Bueno, vos mencionaste de hecho algo que por un lado tiene que ver con lo fisiológico, ¿no? Destapar la arteria, evitar que se tape de nuevo, pero también hay una parte psicológica. Totalmente. Que juega mucho después de tener un infarto, ¿no? Totalmente. Sabemos que, por ejemplo, 1 de cada 5 pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio tiene depresión posinfarto. O sea, 2 de cada 10, 20%, es una proporción muy alta de los pacientes, y esa depresión es una depresión mayor que puede alterar mucho en la recuperación posterior. Por ejemplo, el paciente no va a volver a la actividad física habitual con depresión, no va a volver al trabajo, no va a tomar la medicación, no va a cumplir con lo que indica el médico. Entonces eso lo tenemos que abordar también de un abordaje multidisciplinario. En el Cardiocentro tenemos un equipo de psicología que los va a evaluar a la totalidad de los pacientes y si fuese necesario va a actuar inicialmente sobre esos pacientes. Claro, y es entendible, ¿no? Porque uno, sí, estuvo al borde de la muerte. Totalmente. ¿No? Hay casos muy puntuales que uno lo ve, principalmente en pacientes jóvenes que inesperadamente tienen un infarto agudo de miocardio. Eso demuestra una fragilidad del cuerpo muy grande. O sea, yo tengo 42 años y tengo un infarto agudo de miocardio y habitualmente consultan precozmente, pero imagínense que tiene un paro cardíaco por ese infarto agudo de miocardio. O sea, se murió, pero al estar en una consulta médica lo pudieron reanimar. Ese paciente no va a volver a ser el mismo luego, porque vio la fragilidad del cuerpo a una edad muy temprana. Esos pacientes son los que tienen mayor probabilidad de evolucionar a la depresión posinfarto y en los que hay que actuar. Yo tengo casos muy conocidos míos, o sea, que han tenido esto. No son conocidos previamente, pero los conocí después, porque al tratarlos y al estar con un paciente con una relación de edad muy cercana. Claro, lógicamente genera esa angustia. Genera esa angustia terrible, que es un duelo hasta patológico luego de este evento. Por lo tanto, hay que actuar. Por suerte lo estamos encarando relativamente bien. Pero sí tiene que ser multidisciplinario el abordaje de este tipo de pacientes, porque no solo se termina en abrir la arteria, sino hay que hacer una prevención secundaria muy importante, y de eso depende de que tengamos un equipo de trabajo grande y no sea solo el médico que le ve al paciente, que le abre la arteria y ya está, y se termina el trabajo ahí, sino que la prevención secundaria es algo muy importante. Bien, mira, Dalmiro dice, qué bárbara esta columna, y el doctor que la hace, así que felicitaciones para vos. Dice, sobre todo para gente de mi edad, no sé cuál es la de Dalmiro, pero yo creo que como vimos, ¿no? Puede ser para gente de 40 y pico de años, 50, 60, 70, nadie está libre, ¿no? Nadie está libre. Recordemos que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca, y pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web, que es www.cardiocentro.uy. También están en Facebook, y además por consultas, por supuesto, pueden llamar al 1920-7777. Así que al doctor Sebastián Lluveras, cardiólogo intervencionista en Cardiocentro, muchas gracias por esta información. Hasta la próxima. Las cosas en su sitio.